clasificándose en este modo. Otra parte de la clasificación de la endocarditis es el modo como se adquiere el proceso de infección de la endocarditis. En este caso, se describe como la endocarditis infecciosa asociada al proceso de asistencia sanitaria, dentro de lo cual nosotros podemos mencionar la endocarditis nosocomial y no nosocomial. Nosocomial nos referimos al proceso de endocarditis que se produce cuando el paciente ha estado hospitalizado más allá de 48 horas antes de la aparición de los signos y síntomas que encajan con el proceso de la endocarditis infecciosa. Y no nosocomial, pues cuando el paciente inicia los signos y síntomas antes de las 48 horas que anteriormente les comentamos. Por otro lado, tenemos la endocarditis adquirida en la comunidad, en la cual nosotros vamos a tener un paciente que tiene signos y síntomas más allá de las 48 horas del ingreso del paciente. La asociada al uso de droga, que generalmente suele estar involucrada, por favor, suele estar involucrada en esos pacientes que se proceden a realizar inyecciones de drogas de forma endovenosa sin las debidas precauciones que se deben tomar de asepsia y antisepsia para estos fines. Por otro lado, tenemos la endocarditis activa, que es cuando se trata de este paciente que tiene una endocarditis infecciosa con fiebre persistente, con hemocultivos positivos o una morfología inflamatoria activa que es descubierta durante un proceso quirúrgico o que el paciente se encuentra con una terapia antibiótica y se requiere entonces en este paciente el hallazgo de evidencia histopatológica, y en estos casos hablamos de una endocarditis activa. Hablamos también de la endocarditis recurrente, donde nosotros podemos encontrar esos pacientes que han hecho una recaída de la endocarditis y es la que se trata con una nueva repetición de los episodios causados por el mismo microorganismo que fue diagnosticado inicialmente en este paciente. Y la reinfección por endocarditis es cuando a esta endocarditis inicial se agrega otros microorganismos que pueden complicar un proceso que estaba siendo tratado inicialmente. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo pueden decir o si lo pueden dejar para el final, me dicen cómo les parece. Sí, doctora. ¿Sí? Al final vamos a hacer, doctora, vamos a abrir un espacio al final para la pregunta y respuesta. Perfecto, perfecto. Okay. Bien, entonces, la última clasificación de la endocarditis, se habla de la endocarditis cierta, una endocarditis posible y una endocarditis descartada. Cuando se habla de una endocarditis cierta, se habla de una endocarditis que va a cumplir uno de los siguientes criterios, un criterio patológico en el cual se va a demostrar cultivos por microorganismos específicos que son los que son típicos en la presentación de la endocarditis infecciosa o un examen histológico de una vegetación o de un absceso intracardíaco o una embolización que haya tenido el paciente en la cual se haya el germen causante de una endocarditis infecciosa de forma común de acuerdo al grupo etario o a la clasificación de la endocarditis. Tenemos por otro lado la endocarditis posible, que es aquella en la cual nosotros vamos a tener un paciente con un criterio mayor o uno o dos criterios menores o 3 a 4 criterios menores, en los cuales nosotros tenemos una alta sospecha de la endocarditis de acuerdo a esos criterios que aunque no tienen un gran rigor, un peso específico debido a que las condiciones que están presentes pueden estar presentes en otras condiciones, pero nuestra pericia clínica nos hace sospechar de la endocarditis, entonces eso no hace posible la endocarditis y debemos encaminarnos a realizar los estudios y las pruebas complementarias necesarias para que esta endocarditis posible pueda ser confirmada o pueda ser descartada. Entonces, definitivamente, ya la endocarditis descartada se va a dar en los casos donde nosotros tenemos un diagnóstico alternativo con relación a los signos y síntomas clínicos que tiene el paciente o que el paciente haya tenido una resolución del síndrome con un inicio de antiroterapia menos de 4 días del momento que se hizo el diagnóstico o que el paciente se ha llevado
a un proceso de intervención quirúrgica en la cirugía y no haya evidencia durante el proceso quirúrgico o durante la autopsia de que el paciente tenga un germen causal o que ese material que fue extraído realmente constituya un foco de una vegetación contaminada, ya calcificada o ya evolucionada. Entonces, para que se produzca una endocarditis infecciosa en un paciente, lo primero que debe existir es que este paciente tenga factores predisponentes. Entonces, esos factores predisponentes los vamos a dividir en factores hemodinámicos y factores que suelen ser producidos por trauma. Dentro de los factores hemodinámicos que vamos a encontrar, las condiciones cardíacas o las patologías cardíacas que pueden producir alteraciones hemodinámicas, cambios en las velocidades de los flujos intracardíacos que puedan traer como consecuencias erosiones a nivel del endotelial, dejando este denudamiento del endotelio como una puerta de entrada para poder realizarse allí la siembra del microorganismo causal de la endocarditis. Dentro de estas condiciones hemodinámicas tenemos la cardiopatía congénita, las cardiopatías reumáticas, pacientes que tienen lesiones valvulares degenerativas, como es el caso de los pacientes que pueden tener estenosis aórtica o estenosis mitral degenerativa, ya esos pacientes de la tercera edad, pacientes que hayan tenido endocarditis previamente, en los cuales se hacen más vulnerables a repetir los episodios de endocarditis. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructivas, presencia de prótesis valvulares, embarazo, por el estado hiperdinámico que constituye el embarazo, sobre todo en los pacientes que tienen condiciones previas como enfermedades crónicas, síndrome de anticuerpos fosfolípidos, lupus, etcétera, que pueden predisponer a estas mujeres. Los pacientes que están sometidos a hemodiálisis, la hemodiálisis básicamente por la sobrecarga que genera la hemodiálisis, el hecho de que los pacientes que están en hemodiálisis crónica requieren la manipulación de dispositivos para el proceso de diálisis que pueden ser contaminados con una manipulación inapropiada si no se lleva una adecuada asepsia y antisepsias, y también el hecho de que las fístulas que estos pacientes portan pueden ser contaminadas con la manipulación o contaminación de los catéteres que se les colocan a estos pacientes de forma transitoria para el inicio de la diálisis. En los pacientes que tienen síndrome de Marfan y muy especialmente los pacientes que tienen VIH-Sida, sobre todo los pacientes que ya tienen una evolución significativa de la enfermedad y que están en una condición de inmunosupresión en la cual se hace más vulnerable la reproducción de los microorganismos causales de la endocarditis y que su organismo es mucho más vulnerable a esta acción agresiva de estos microorganismos. Por otro lado, las condiciones traumáticas que pueden estar incidiendo en este paciente, como es el caso de los pacientes que son sometidos a procedimientos odontológicos, sabiendo que durante los procedimientos odontológicos, aunque la boca está un poquito lejos del corazón, como me ha dicho algunas personas una vez, en los procedimientos odontológicos se exponen todas las bacterias que están contenidas en la cavidad oral y es una puerta de entrada para que se pueda producir bacteriemia significativa que vulneran a nuestros pacientes que tienen sustratos ya previamente. Pacientes trasplantados cardíacos que el trasplante, debido al tratamiento que deben llevar inmunosupresor para evitar el rechazo del trasplante, pueden traer como consecuencia inmunosupresión. El uso de drogas intravenosas, un foco séptico por un trauma, pues eso puede ser un factor predisponente para el desarrollo de endocarditis infecciosa. Entonces, vistas esas condiciones que son los factores predisponentes, los de sustrato básico, o sea, ¿cómo se genera la endocarditis? Lo primero es que, como decía, el daño se produce a nivel del endotelio y se va a producir un daño a nivel de ese endotelio, es el endotelio valvular, a ese endotelio intracardíaco, ese endotelio del endocardio, y en ese endotelio se va a producir una injuria que va a permitir el depósito de ese material bacteriano productor de la endocarditis. Entonces se va a generar un daño valvular
que puede estar previamente en el paciente, ya sea porque el paciente tiene una cardiopatía congénita, porque el paciente tiene una cardiopatía reumática o porque el paciente tiene algún tipo de proceso valvular degenerativo previo. O bien puede ser que el daño se produzca directamente por el proceso infeccioso. Entonces, las alteraciones hemodinámicas que se van a producir en estas patologías previas que tiene el paciente va a hacer que se produzca un aumento en las velocidades de los flujos, se aumenten los gradientes intracardíacos y se aumenten también las fuerzas de cizallamiento de esos flujos en el endotelio, y esas alteraciones son las que van a producir el daño endotelial. Entonces, esa situación va a hacer que el flujo de sangre, en el momento en donde se va a producir mayormente, va a ser en las condiciones donde el flujo de sangre pasa de una cámara de mayor presión a una de mayor presión, donde es que se va a evidenciar las mayores velocidades intracardíacas. Entonces, en el lugar de la injuria, se van a formar un trombo estéril contenido básicamente a base de plaqueta y de fibrina. Entonces, ese trombo, que inicialmente va a ser un trombo estéril, posteriormente va a ser contaminado por una bacteriemia que ha adquirido nuestro paciente, y eso va a traer como consecuencia el inicio de la formación de esa vegetación. Además de eso, se van a formar anticuerpos aglutinantes elevados, que van a estar elevados en la sangre, que van a generar la respuesta inflamatoria sistémica, que va a traer como consecuencia todos los síntomas y signos generales que traen nuestros pacientes con endocarditis infecciosa. Entonces, acá en resumen, vamos a tener las lesiones que son predisponentes, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, valvulopatías. Entonces, esas condiciones van a predisponer un daño a nivel del epitelio o el endocardio, que va a favorecer el depósito de trombocitos y fibrinógenos, sobre todo en la condición reumática, y eso trae como consecuencia, como dije anteriormente, la endocarditis trombótica no infecciosa, que ya dada entonces la bacteriemia, esos pacientes pueden entonces empezar a generar los cambios importantes, dando lugar a la endocarditis infecciosa y la perpetuación, la realización de daños a nivel valvular, daños a nivel de la cuerda tendinosa, de los anillos valvulares, y dar como consecuencia una endocarditis infecciosa que puede perpetuarse. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que la endocarditis tiene una alta mortalidad. Puede llegar a tener una mortalidad intrahospitalaria de alrededor de un 15 o un 20%, y los pacientes pueden llegar a tener una mortalidad alrededor de un 40% al año. Tiene una incidencia global de 3 a 10 casos por cada 100.000 pacientes por año que son portadores de condiciones previas de riesgo. El riesgo de endocarditis infecciosa es 50 veces mayor en los pacientes que tienen prótesis valvulares. Y sumado a eso, como factores de riesgo, se encuentran los pacientes que tienen uso frecuente de drogas intravenosas, y también los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, los pacientes que tienen inmunosupresión, ya sea por tratamiento de inmunosupresores, pacientes que son portadores de diferentes cánceres que están recibiendo tratamiento para cáncer, o pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora, ya sea porque son portadores de algún tipo de trasplante, así como también la edad avanzada es un factor de riesgo importante para ello. Entonces, en cuanto a la endocarditis protésica, hay que tomar en cuenta que se trata de una endocarditis protésica temprana, cuando esta aparece en los primeros 2 meses después del postquirúrgico de un paciente. O sea, el paciente se opera, y si aparece después de los 2 meses, pues de los primeros 2 meses se trata de una endocarditis temprana. Y tal día, pues sí, se trata después de estos primeros 2 meses. Es importante destacar que las válvulas mecánicas tienen un mayor riesgo de desarrollarla a los 3 meses del postquirúrgico. ¿Por qué? Porque las válvulas mecánicas, el hecho de ser mecánicas, tienden a tener de por sí, desde el momento de su colocación, un gradiente mínimo a nivel de
el lugar de inserción de esa válvula, y eso hace que el contacto de la sangre con esa válvula genere pequeñas partículas sobre la superficie de la válvula, microtrombóticas pequeñas, que si el paciente no recibe una adecuada anticoagulación temprana y el paciente es sometido a un proceso que puede generar bacteriemia, entonces el paciente se hace mucho más vulnerable para poder desarrollar la endocarditis infecciosa. Después de los 3 meses, en los pacientes que tienen válvulas protésicas biológicas como las válvulas mecánicas, pues tienen un mismo incidencia. Con relación a los microorganismos que son mucho más frecuentes, si ustedes se fijan, le vamos a valorar los porcentajes. En los diferentes grupos etarios de los pacientes adultos se puede producir una combinación de agentes causales de la endocarditis infecciosa, dentro de los cuales se pueden mencionar más comúnmente enterococo, los estreptococos del grupo D, los patógenos que son los que se encuentran en la boca, Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus y floras mixtas por estar presente en los diferentes grupos sectarios con cierto grado de variación en un grupo más que otro de acuerdo a los factores de riesgo predisponentes en cada uno de ellos. Entonces, de forma general, es importante destacar que el Staphylococcus aureus es el agente causal de alrededor de un 30% de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa, especialmente los pacientes que usan droga. El estreptococo, alrededor de un 25%, destacándose dentro de ellos el viridan y el Streptococcus caryolipticus, anteriormente llamado Streptococcus bovis, que es un patógeno que suele estar relacionado como causa de endocarditis infecciosa en los pacientes que tienen patología de colon, especialmente cáncer de colon, en los cuales este microorganismo es común y puede predisponer a estos pacientes a la presencia de endocarditis infecciosa. Los enterococos, que pueden estar presentes alrededor de un 10% como causa de endocarditis infecciosa, los microorganismos del grupo JASEC, alrededor de un 2%, y el grupo que mucho más dolor de cabeza suele darnos, que son los pacientes que tienen endocarditis infecciosa, incluso de forma recurrente, pero con cultivos negativos, que son los pacientes que pueden llegar a un porcentaje de un 10%. Entonces, desde el punto de vista microbiológico, podemos decir que los pacientes con endocarditis infecciosa con hemocultivo positivo rondan alrededor de un 85% de todos los pacientes con endocarditis infecciosa y que los microorganismos más comúnmente detectados en este grupo son los estreptococos, enterococos y estafilococos. En los pacientes que tienen endocarditis con cultivos negativos, porque han estado recibiendo anteriormente un tratamiento con antibioterapia, generalmente vamos a encontrar los estreptococos orales o estafilococos coagulasa negativos, que son los más comunes. Entonces, en la endocarditis infecciosa asociada a hemocultivos negativos, también se encuentran los microorganismos del grupo JASEC, Bruselas y hongo, que son los microorganismos que se destacan mayormente en este grupo. Entonces, constantemente nosotros podemos encontrar endocarditis infecciosa con cultivo negativo en pacientes que tienen microorganismos como son la Bartonella, la Coxiella burnetii, clamidia, que estos pacientes pueden ser portadores de estos microorganismos y se requieren técnicas especiales para poder detectar estos microorganismos y mientras tanto los cultivos normales suelen estar negativos. Entonces, ya sabiendo la vulnerabilidad del paciente, los microorganismos más frecuentes y los factores predisponentes, es importante destacar cómo es la presentación clínica de endocarditis infecciosa. En este caso, vamos a destacar 4 aspectos principales, ya que todo lo demás lo vamos a ir viendo por la evolución natural de la endocarditis infecciosa. Uno de ellos es la presencia de un soplo de nuevo cuño, es decir, un paciente que ya era conocido previamente y que en ese paciente se desconocía que tuviera una patología valvular previa o una patología congénita que nos indicara a nosotros que el paciente tenía un soplo desde antes de iniciar el cuadro febril sospechoso de endocarditis. Por otro lado,
Como soplo, podemos también conversar a esos pacientes que anteriormente conocíamos que tenían un soplo, pero que este soplo era un soplo de leve intensidad o quizás un soplo que era tipificado como insignificante y de repente este paciente tiene un soplo que de una mayor intensidad, una mayor irradiación, una mayor propagación con relación a la última consulta que se conocía de ese paciente. Otra forma de la presentación de la endocarditis es la detección de un fenómeno embólico de origen desconocido. ¿Qué constituye esto? Bueno, pues se trata de pacientes que pueden estar haciendo fenómenos recurrentes de accidente cerebrovascular, accesos pulmonares recurrentes que no se conoce la causa, accesos esplénicos por condiciones embólicas, no se conoce la causa de por qué el paciente está haciendo estos cambios, pues entonces el pensar en endocarditis infecciosa es un momento oportuno para poder prevenir las complicaciones del paciente. Por otro lado, debemos pensar en endocarditis infecciosa en aquellos pacientes que tienen una sepsis de origen desconocido, especialmente si esa sepsis que tiene el paciente está relacionada con alguno de los microorganismos que mencionábamos anteriormente, que son los que más frecuentemente se encuentran asociados en los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Por otro lado, tenemos la fiebre, que aunque puede ser el síntoma, el signo más común, hay un grupo de pacientes que no suelen presentar fiebre, como es el caso de los pacientes que son mayores, los pacientes ancianos, los pacientes que han estado recibiendo un tratamiento con antibioterapia previamente, los pacientes que tienen inmunosupresión o pacientes que son portadores de una endocarditis infecciosa por un microorganismo que no es tan virulento, que no tiene una carga tan significativa de bacteriemia, pero sí capacidad para poder generar los daños que ya mencionamos. Entonces, por otro lado, saber que se debe sospechar endocarditis infecciosa en los pacientes donde nosotros podemos encontrar materiales protésicos intracardíacos, que hayan tenido antecedentes de endocarditis infecciosa previa, que tengan condiciones predisponentes, pacientes que sean portadores de una bacteriemia reciente o pasada y están teniendo en este momento signos y síntomas sugestivos de endocarditis. Un paciente que anteriormente era sano y de repente está presentando trastornos intermitentes de la conducción eléctrica de su corazón, como son bloqueos auriculoventriculares, bloqueo de la conducción intraventricular, dígase bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, de novo de forma intermitente o bloqueo AB de primer, segundo grado de forma variable. Entonces son pacientes que nos obliga investigar su historia clínica para saber cuáles han sido los eventos recientes que pueden estar relacionando a ese paciente con una endocarditis infecciosa. Entonces, podemos resumir de forma general como manifestaciones clínicas de la endocarditis los signos y síntomas que pueden dar la bacteriemia en estos pacientes, la fungemia, como son malestar general, disconfort, astenia, diaforesis, fiebre de predominio vespertino que pueden tener estos pacientes. Los pacientes pueden tener daños a nivel del endotelio y producirle vasculitis activa en estos pacientes, los fenómenos embólicos y los fenómenos vasculares embólicos que pueden traer como consecuencia en nuestros pacientes, incluso la amputación de los dedos, incluso de las extremidades de los pacientes, dependiendo de la ubicación de la endocarditis infecciosa, sobre todo los pacientes que tienen endocarditis del lado izquierdo, que tienden a hacer embolizaciones vasculares. Pueden también presentarse embolizaciones como caso de tromboembolismo pulmonar, pero no por un trombo de las extremidades inferiores, sino por una vegetación gigante significativa que está ubicada en las cavidades derechas de este paciente. Entonces pueden ser un trombo, una vegetación grande que pueda ocluir
una de las arterias pulmonares, o pueden estas vegetaciones fragmentarse y generar microembolizaciones pulmonares que van a dar más adelante abscesos pulmonares y procesos infecciosos, consolidaciones múltiples difusas en ambos campos pulmonares de nuestro paciente. Con relación al diagnóstico, el 90% de nuestros pacientes puede llegar a presentar fiebre asociada a síntomas sistémicos, escalofrío, anorexia. 85% de estos pacientes pueden tener un soplo cardíaco o puede que no tengan soplo cardíacos. Otros hallazgos que podemos encontrar es la presencia de hemorragias en astilla, que les voy a enseñar la foto más adelante, manchas de Roth, glomerulonefritis, que son consecuencias de los fenómenos embólicos, vasculares e inmunológicos que se producen en la endocarditis. Desde el punto de vista de los laboratorios, podemos encontrar una PCR elevada, velocidad de sedimentación elevada, leucocitosis, anemia, hematuria microscópica, que aunque carecen de precisión, nos indican a nosotros, sobre todo la anemia, la hematuria, la proteinuria, que el paciente con endocarditis puede tener una complicación renal, tanto por la respuesta inflamatoria sistémica propia de la endocarditis, como también por embolizaciones que se pueden producir a nivel del riñón, generando glomerulonefritis secundaria a la endocarditis infecciosa por la embolización. Por otro lado, nosotros utilizamos para el diagnóstico los criterios de Duke modificados que van a resumir todas esas características clínicas y de la historia clínica del paciente que acabamos de mencionar. Entonces, aquí, como le mencionaba, soplos, petequias en la piel, podemos tener conjuntiva, manchas, pequeñas petequias a nivel de la mucosa oral, a nivel de la conjuntiva. El paciente puede tener esplenomegalia, ¿ok? Anorexia, pérdida de peso, producto de esa respuesta inflamatoria que le mencionamos. Otros hallazgos puede ser la artritis séptica, neumonía, por fenómenos embólicos y por la misma bacteriemia que trae ese paciente, que puede producir daños infecciosos en diferentes órganos y sistemas. Entonces, en esta imagen que ustedes ven, esta es una imagen de fondo de ojo, donde nosotros vamos a ver lo que son esas manchas de Roth, que son esas que estoy señalándole, que espero que la estén viendo aquí con el cursor. ¿La ven? Esa mancha, esa hemorragia retiniana que vemos aquí, si ustedes se fijan aquí, miren, es una mancha roja, una hemorragia en la retina, que es la mancha de Roth, con un centro pálido, que son las manchas de Roth, que nosotros la podemos ver en el fondo de ojo de nuestro paciente. O que el oftalmólogo, sorpresa, el paciente fue a una evaluación y de repente se encontró con que tiene una trombosis de la retina, una oclusión de una arteria retiniana o simplemente estas manchas, y a partir de ahí se empieza a hacer el workup para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Por acá nosotros podemos ver estas manchas, estas pequeñas máculas rojas que suelen estar tanto en la palma de la mano del paciente como también en la planta de los pies del paciente, que son estas lesiones que ustedes ven acá, miren. Son unas manchas rojas, planas, no dolorosas, que pueden estar tanto en la palma como en la planta de los pies del paciente, que son llamadas las lesiones de Janeway, que son una combinación de unas lesiones por respuesta autoinmunitaria y también por embolizaciones. Por otro lado, tenemos acá las hemorragias en astilla. Si ustedes se fijan en los dedos del paciente, fíjense que aquí en la parte distal de la uña se ve un poquito sucia, pero esos puntitos que ustedes ven aquí, que se ven como unos puntitos estrellados en las uñas, esas son las llamadas hemorragias en astilla. Por otro lado, vamos a encontrar induraciones dolorosas, a diferencia de las lesiones de Janeway, que pueden estar en las plantas del pie del paciente, así como en los dedos, y pueden llegar a medir entre 2 y 15 milímetros. Y son datos importantes de embolizaciones y de los focos sépticos que tiene el paciente. Pueden llegar incluso a ulcerarse, son muy dolorosas, y nosotros podemos encontrar esto en el examen físico del paciente durante nuestra exploración o porque el paciente nos refiere que ha estado presentando dolor en esas caracterizaciones. Entonces, en resumen, con relación a los criterios de Duke, vamos a tomar en cuenta
Como criterios mayores, paciente que tiene hemocultivos positivos. Esos hemocultivos positivos se destaca 2 hemocultivos positivos para estreptococos no clasificables. Pueden ser estreptococos focaliolípticos, bacterias del grupo JAC, que son microorganismos que sabemos que generalmente cuando están presentes hay que ir detrás de una endocarditis infecciosa. Puede ser en este caso serología para Coxiella burnetii, alteraciones importantes a nivel del endocardio y citología que podamos encontrar en estos pacientes, ya sea por inmunofluorescencia o por citología, es un criterio mayor, ya que la Coxiella es uno de los microorganismos de más difícil cultivo. Por otro lado, como criterio mayor, tenemos la ecografía, que es el ecocardiograma. Puede ser un ecocardiograma transtorácico o de forma especial un ecocardiograma transesofágico en el cual nosotros podamos ver características distintivas secundarias a la endocarditis, como son vegetaciones, abscesos, dehiscencias valvulares que tiene nuestro paciente. Y ya como criterios menores están la presencia de cardiopatías predisponentes, fiebre, fenómenos embólicos, que hay que tomar en cuenta que aunque la endocarditis puede producir fenómenos embólicos, tenemos otras condiciones que pueden dar como consecuencia fenómenos embólicos, como es el caso de la fibrilación auricular, que es una de las causas principales de embolizaciones cardiovasculares. Entonces, en cuanto a la etiología de la endocarditis, en el caso de los pacientes que tienen hemocultivo negativo, es importante destacar los hemocultivos que se dan en los pacientes que han estado recibiendo terapia previamente y ya más adelante y de forma de alto interés, los microorganismos de difícil crecimiento, como es el caso del grupo JAC, los estreptococos deficientes, como son la biotrofia, la granulocatella, brucela, etc. Los hongos, como la cándida, el aspergillus, que son microorganismos que son de difícil detección, que requieren un poco más de tiempo para ello. Por otro lado, la evaluación de las muestras biológicas, que es importante tomar en cuenta que si nosotros tenemos un paciente que tiene recurrencia con la endocarditis infecciosa o está haciendo empeoramiento de ella, es importante realizar pruebas especializadas para la detección de Coxiella, Bartonella, Treponema, que son microorganismos que requieren pruebas especializadas. Entonces, desde el punto de vista del ecocardiograma, que es la herramienta que tenemos más cercana para poder hacer un diagnóstico, tenemos que el ecocardiograma tiene una sensibilidad en cuanto al ecocardiograma transtorácico de un 40 a un 63%. Pero en la ecocardiografía transesofágica la sensibilidad ronda alrededor de un 90%. Los hallazgos más importantes que nosotros vamos a encontrar en un ecocardiograma en relación a una endocarditis infecciosa van a ser la presencia de vegetación, abscesos y nuevas dehiscencias alrededor de las válvulas protésicas. Es importante para nosotros identificar las vegetaciones, tomar en cuenta, primero, que con las vegetaciones hay que hacer diagnóstico diferencial con lesiones previas ya existentes que tiene el paciente, como es el caso de engrosamiento, calcificaciones, esclerosis importante que pueda tener el paciente, o que nosotros estemos en presencia de un paciente que tiene vegetaciones muy pequeñas, menor de 2 milímetros, que no pueden ser vistas con el ecocardiograma normal. Entonces, es importante tomar en cuenta que si nosotros no reconocemos en el paciente en ese momento cambios importantes que nos digan a nosotros que efectivamente el paciente tiene una endocarditis, no podemos descartarla completamente. Impera volver a repetir la ecografía 7 a 10 días después si tenemos alta sospecha de endocarditis infecciosa y sobre todo si tenemos un hemocultivo positivo por un Staphylococcus aureus. Por otro lado, en cuanto al diagnóstico microbiológico, se deben tomar una serie de hemocultivos, al menos 3, tomando en cuenta de ellos que hayan pruebas especiales para microorganismos, tanto aerobios como anaerobios.
en la endocarditis infecciosa, en el cultivo negativo, alrededor de a un 31% de todos los casos, el paciente tomó antibióticos previamente, por lo cual, al momento de iniciar el tratamiento antibioterapéutico para un paciente con endocarditis infecciosa, hay que tomar en cuenta eso y la severidad de la condición del paciente para poder iniciar el tratamiento, ya que cuando nosotros iniciamos un tratamiento de forma empírica, podemos estar enmascarando el microorganismo real inicial causante de endocarditis y podemos estar postergando el tratamiento ideal y dejando al desnudo un caso de endocarditis que puede durar mucho más tiempo y generar mucho más daño porque el paciente no está recibiendo la terapia apropiada. Entonces, aquí los criterios de Duke, que está un poquito más desarrollado, pero ya no lo voy a volver a mencionar porque lo mencionábamos anteriormente. Entonces, cuando estamos en un paciente, en presencia de un paciente que tiene riesgo y que tiene sospecha de endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica, necesitamos hacerle al paciente, tomarle inmediatamente sospecha, tomar al paciente los hemocultivos y realizarle un eco transtorácico. Entonces, inmediatamente hacemos el eco, transtorácico, debemos tomar en cuenta si ese paciente tiene o no datos que sugieran que tiene una endocarditis infecciosa. Y si tenemos alta sospecha, pues entonces debemos pasar a ese paciente a realizarle un ecocardiograma transesofágico. Entonces, si el paciente tiene sospecha de tener complicaciones sospechadas en el eco transtorácico, pues inmediatamente debemos pasar a hacerle un transesofágico para confirmar y ponernos de acuerdo de las complicaciones que tiene el paciente y decidir si ese paciente necesita o no una cirugía para poder evitar complicaciones mayores de falla del paciente. Requieren la realización de ecocardiograma transesofágico con una indicación 2A de la guía. Los pacientes que tienen Staphylococcus aureus como bacteriemia, independientemente de la causa, pacientes que tienen fiebre persistente y son portadores de válvula protésica, se le debe realizar un ecocardiograma transesofágico. Un paciente que tiene fuga paravalvular en una prótesis, ya sea biológica o mecánica, y no se ha obtenido imágenes apropiadas en el eco transtorácico, pues es un paciente que además del eco transesofágico se debe considerar realizarle una tomografía con una indicación 2A. Entonces, en esos pacientes que tienen bacteriemia por microorganismos nosocomiales, como el Staphylococcus aureus, y nosotros desconocemos el origen de ello y estamos viendo que el paciente puede tener datos clínicos a favor, pues nosotros necesitamos inmediatamente hacerle a ese paciente un ecocardiograma transesofágico. Y independientemente de que tenga un sustrato previamente de patología valvular o no, simplemente para poder identificar si el paciente está generando bacteriemia, que nos obliguen a dar un tratamiento por un tiempo más prolongado. Eso es lo mismo. Entonces, en esta imagen, si ustedes se fijan aquí, esta es una imagen transesofágica de un ecocardiograma en 2 cámaras. Esta imagen que están viendo acá es una vegetación que se ve aquí, que está ubicada sobre la válvula mitral. Lo que ustedes ven aquí, esta parte de acá arriba es la aurícula izquierda, la parte de acá es el ventrículo izquierdo. Esta estructura que ustedes ven aquí, que se ve como lineal, es la válvula mitral cerrada, y esta estructura que protruye hacia la aurícula izquierda es una vegetación. En esta imagen también ustedes podrán ver diferentes vegetaciones. Aquí, si ustedes se fijan, en cavidades derechas, esta es una imagen de una vegetación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho sobre el anillo valvular tricuspideo. En esta imagen se puede ver cómo en lo que es la continuidad mitroaórtica, fíjense aquí, la valva anterior de la mitral, y esta estructura que se ve aquí es parte de la pared de la aorta, de la raíz aórtica, y entre el anillo mitral y la pared de la aorta, en lo que es la continuidad mitroaórtica, fíjense que hay una zona libre de eco y un artefacto que nos indica que estamos en la presencia de un paciente que tiene un absceso
en la continuidad mitroaórtica. Entonces, la ecocardiografía nos sirve a nosotros para diferentes diagnósticos diferenciales, tanto para ver las complicaciones como también para nosotros poder determinar la necesidad de cirugía en ese paciente o no. Entonces, en resumen, con el ecocardiograma transesofágico nosotros podemos identificar vegetaciones con una sensibilidad de un 50-90%, pero cuando se hace transesofágico podemos encontrarlo más de un 90%. Podemos caracterizar la severidad hemodinámica de los daños que tiene el paciente, evaluar la función ventricular y las presiones pulmonares, sobre todo en los casos donde el paciente tiene sobrecargas importantes de volumen, detectar las complicaciones. En el caso del ecocardiograma transtorácico, podemos necesitar un ecocardiograma transesofágico cuando el transtorácico ha sido inespecífico o no nos ha confirmado el diagnóstico y nos ha dejado en duda. Generalmente, nosotros podemos utilizar un ecocardiograma transtorácico para evaluar vegetaciones y complicaciones ya mayores, y nosotros podemos evaluar la afectación de las válvulas protésicas, sobre todo en esos pacientes que nos acaban de decir que tienen hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus. La tomografía cardíaca, como les dije anteriormente, tiene su rol en esos pacientes en los cuales tenemos deficiencias valvulares y en los cuales sospechamos que hay complicaciones. Entonces, en resumen, el diagnóstico y el seguimiento de un paciente con endocarditis lo vamos a hacer por ecocardiografía transesofágica y o ecocardiografía transtorácica de acuerdo a las facilidades que nos provean. Con ello, le vamos a dar el seguimiento a las vegetaciones, a veces hay un aumento o reducción del tamaño de la vegetación, para valorar los que se acercan a mayor riesgo embólico, valorar los cambios clínicos, tanto los signos y síntomas que tiene el paciente, nuevos soplos, embolia periférica, fiebre persistente, etcétera, que puede traer este paciente. Valorar el riesgo de las complicaciones en el día a día de nuestro paciente, si está o no mejorando la clínica del paciente con el tratamiento que le estamos dando, y también poder detectar la presencia de complicaciones como puede ser la falla cardíaca, la extensión perivalvular y los fenómenos embólicos que obligan a realizar tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de una endocarditis, nos convoca determinar qué vamos a hacer. Primero, se debe considerar realizar tratamiento con antibioterapia de forma empírica en los pacientes, solamente cuando el paciente tiene datos clínicos de decompensación o tienen datos de falla cardíaca. Si el paciente tiene una endocarditis en la cual no tenemos evidencia de complicaciones, pues entonces nosotros podemos esperar por los hemocultivos desde el paciente antes de iniciar la terapia. Tomar en cuenta que un paciente con patología valvular previa o enfermedad cardíaca con signos y síntomas de endocarditis, debemos pensar definitivamente en endocarditis infecciosa. De hecho, desde que un paciente tiene un sustrato valvular o congénito, debemos pensar en endocarditis infecciosa cuando hay fiebre recurrente o tenemos un hemocultivo positivo. Como dije anteriormente, siempre es preferible poder esperar los hemocultivos, siempre y cuando nuestro paciente no tenga datos de complicaciones o de falla cardíaca, pero siempre tenemos tiempo de poder tomar los hemocultivos e inmediatamente iniciar la antibioterapia en el caso de que el paciente ya tenga signos y síntomas de falla cardíaca o de complicaciones. Entonces, todo tratamiento necesita lo que es una prevención. Y para la prevención de la endocarditis infecciosa, lo primero es reconocer cuáles son esos pacientes que necesitan tener una profilaxis, para los cuales se le va a recomendar una profilaxis. Son esos pacientes que tienen un riesgo elevado de endocarditis infecciosa. Entonces, en esos casos, se debe dar antibioterapia solamente en esos pacientes que tienen una válvula protésica o tienen un material protésico en la reparación de una válvula cardíaca, como es el caso de los pacientes que tienen plastía mitral con colocación de anillo, válvula mecánica, válvula biológica o dispositivos protésicos separando o cerrando defectos intracoronarios.
Pacientes que han tenido endocarditis previas, se le debe dar profilaxis. Pacientes que tienen cardiopatías congénitas, cardiopatías congénitas cianóticas, específicamente las que están sin cirugía de reparación, o los pacientes que han quedado con defectos residuales o que son portadores de cortocircuitos o conductos paliativos. Entonces, por otro lado, es importante tomar en cuenta que anteriormente se hablaba de que se les necesitaba dar profilaxis a los pacientes que se hayan llevado a procedimientos dentales. Actualmente solamente se les da profilaxis a los pacientes que son sometidos a procedimientos dentales, únicamente a aquellos que son pacientes de alto riesgo, que fueron los que yo mencioné anteriormente. Los pacientes que tienen procedimientos de las vías respiratorias superiores no se les recomienda, como son, por ejemplo, endoscopía, realización de broncoscopía, en la cual se utilizaba anteriormente, no se recomienda de rutina realizarle profilaxis. De hecho, la indicación es una indicación clase 3 con un nivel de evidencia C, que todo va a depender de la opinión del experto y la decisión del médico que va a hacer el procedimiento. Los procedimientos gastrointestinales y urogenitales tampoco se les recomienda un tratamiento de forma estándar, sino va a ser por decisión del experto de acuerdo a las características clínicas que tiene el paciente. Entonces, ¿con qué se va a hacer la profilaxis? La profilaxis se va a realizar en pacientes con lo que tienen alergia a la penicilina o a la ampicilina. Se le va a dar amoxicilina o ampicilina a razón de 2 gramos vía oral. Y si son niños, pues se le daría unos 50 miligramos por kilogramo de peso por vía oral o endovenosa. En el caso de los pacientes que son alérgicos a la penicilina, entonces se le daría clindamicina a razón de 600 miligramos vía oral como profilaxis. Entonces, cuando nosotros hablamos de dar terapia médica empírica, entonces en esos casos nosotros se le administra al paciente luego de tomado los hemocultivos y bajo la premisa de que estamos iniciando terapia empírica por la condición del paciente, se suele iniciar la terapia empírica con un régimen primario de indicación inicial, vancomicina, que se le puede dar al paciente a razón de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso endovenoso, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del aclaramiento renal del paciente. La vancomicina, conjuntamente con ceftriaxona, a razón de 2 gramos cada 24 horas, que puede ser dividido 1 gramo cada 12 horas, o gentamicina, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 8 horas. Otro régimen alternativo es la dactomicina, a razón de 6 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Siempre tomando en cuenta el aclaramiento renal del paciente. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando ese tratamiento antibioterápico, hay que tomar en cuenta que el paciente que tiene endocarditis infecciosa, por múltiples razones, puede tener complicaciones renales e insuficiencia renal. 1, la sepsis que tiene el paciente. Número 2, las embolizaciones producto de la endocarditis. Y número 3, y no menos importante, la combinación de tratamientos que le damos al paciente, como es el caso, vancomicina, gentamicina, en los cuales es necesario darle un seguimiento estricto al paciente desde el punto de vista renal, dándole seguimiento a su aclaramiento. Entonces, por otro lado, tenemos que para el tratamiento ya específico de los microorganismos más frecuentes, lo voy a mencionar acá. Vamos a tener que para el grupo de streptococos vamos a tratar inicialmente con penicilina G de 12 a 18 millones de unidades por día, que se pueden combinar en perfusión continua, o amoxicilina o ceftriaxona en las dosis recomendadas. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento debe durar 1 mes si ese microorganismo es beta-lactámico, o solamente 15 días si el paciente no tiene resistencia por la beta-lactamasa. En el caso del Streptococcus viridans también se usa la penicilina G, alrededor de 18 a 24 millones de unidades. En el caso del Streptococcus, si se da el tratamiento combinado de la penicilina con la gentamicina, pues entonces el tratamiento puede ser por 15 días
y todo va a depender de la evolución clínica del paciente para poder modificar las dosis de los medicamentos. No les voy a dar detalle de cada uno de los microorganismos, sino por grupo, pero sí tomar en cuenta que la penicilina sigue siendo un aliado muy importante en el manejo de los pacientes con endocarditis infecciosa, sobre todo para el grupo de estreptococos y enterococos. Por otro lado, en el caso de los pacientes que tienen estafilococo por los microorganismos del grupo JASEC, entonces se toma en cuenta primero si el germen es sensible a la meticilina. Y en ese caso, pues se puede utilizar oxacilina más gentamicina, en el caso de que tiene el paciente una válvula nativa, y se le agrega rifampicina si ese paciente es portador de una válvula protésica. En el caso de esos pacientes que son portadores de válvula protésica, pues el tratamiento debe ser más de 6 semanas y puede prolongarse de acuerdo a la evolución clínica del paciente. En los pacientes que son resistentes a la meticilina, pues la combinación sería vancomicina o una teicoplamina más gentamicina. Y en el caso de que el paciente tenga una prótesis, entonces se le agrega rifampicina por 6 semanas, lo cual puede variar de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Pues en los pacientes que tienen endocarditis con hemocultivos negativos, lo primero es determinar si es de válvula nativa con un germen identificado o no. Si es de válvula nativa y el germen no identificado, pues se puede combinar amoxicilina con gentamicina o con ácido clavulánico por 4 a 6 semanas, de acuerdo a la respuesta del paciente. Igualmente, se puede combinar, en el caso de la válvula protésica, vancomicina con gentamicina más rifampicina por 6 semanas. Fíjense que el tratamiento que se le da es básicamente fármacos que son bactericidas y son fármacos que son de uso prolongado. Y en la prolongación o no, la duración del tiempo del tratamiento va a depender siempre de la respuesta del tratamiento y que no haya una sobreinfección y que no hayan complicaciones. Esto es de lo mismo que estábamos mencionando anteriormente, con el tiempo de duración, las medidas que se deben tomar, los kilogramos, que se lo mencioné anteriormente un poco parcial. Entonces, recordar que en cuanto a la terapia de los pacientes con endocarditis infecciosa, la terapia antimicrobiana, la embolia son las complicaciones más temidas, ya que pueden producir alta tasa de mortalidad y morbilidad en esos pacientes. Por ejemplo, en el caso de la endocarditis izquierda, las embolizaciones suelen ser al cerebro y al vaso. Y en el caso de las embolizaciones derechas, pueden ser las que se producen sobre cable de marcapaso o sobre prótesis del lado derecho a nivel pulmonar. Entonces, el mejor medio para reducir el riesgo de un evento embólico es la rápida iniciación de una terapia antibiótica, en la cual nosotros podemos prever pueden estar de un 20 a un 50% versus un 6 a un 21% los pacientes que tienen tratamiento. Fíjense que independientemente del tratamiento, pueden ser las embolizaciones tan altas como un 21%. Y nosotros la podemos reducir y evitar que lleguen a ese 50% tan temido. Entonces, es importante recordar que la terapia antiplaquetaria no reduce el riesgo de embolia en el paciente que tiene endocarditis. Puede complicar el proceso. En un paciente con endocarditis, la antibioterapia, la anticoagulación y la antiagregación no reducen la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, en esos pacientes que pueden estar entre comillas, asintomáticos, que pueden ser alrededor de un 20% del paciente, o que pueden no tener cambios importantes, se requieren estudios más especializados, como es el caso de la tomografía abdominal, tomografía cerebral, para poder investigar las posibles complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. Ahora, ¿cuándo un paciente con endocarditis infecciosa tiene indicación de cirugía? Bueno, hay indicaciones que son discutibles y otras que son indiscutibles. Definitivamente, si nosotros tenemos un paciente con una endocarditis infecciosa y que además tiene una insuficiencia cardíaca grave que está ligada o es producida por una degeneración valvular o desinserción de una prótesis, debe ser llevado a cirugía.
Pacientes que tienen lesiones paravalvulares extensas, como son abscesos, fístula, aumento progresivo del tamaño de las vegetaciones, cuyo riesgo de embolización pueden producir trombosis a nivel de las válvulas, perdón, oclusiones a nivel de las válvulas, u oclusión en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, u oclusión de una arteria pulmonar, pues entonces esos pacientes deben ser sometidos a cirugía. Pacientes que tienen una sepsis persistente con unos hemocultivos positivos que están recibiendo el tratamiento correcto para la endocarditis debido a que se hizo el hemocultivo, se hizo el antibiograma. Si el paciente persiste con la sepsis, debe ser sometido a cirugía. También microorganismos específicos, como es el caso de la Pseudomonas aeruginosa, los pacientes que tienen endocarditis por cándida, sobre todo los pacientes que tienen prótesis mecánica. Entonces, son discutibles, o sea que se deben valorar pacientes que tienen vegetaciones voluminosas, pacientes que no tienen claro si han tenido embolizaciones producto de la endocarditis, pues son condiciones que se deben conversar previamente. Esta es una imagen de la guía que resume básicamente lo que le dije anteriormente en cuanto a la necesidad de realizar primero el paciente el diagnóstico ante la sospecha, realizar el hemocultivo más el ecocardiograma transesofágico. Si el paciente definitivamente tiene una endocarditis infecciosa, nosotros debemos definir qué vamos a hacer. Bueno, primero, iniciar el tratamiento de antibioterapia. Si el paciente tiene cambios importantes que necesitan evaluación para cirugía, entonces ese paciente nosotros necesitamos reunir un equipo multidisciplinario para decidir el momento oportuno de la cirugía del paciente lo antes posible para evitar mayores complicaciones que, como dije anteriormente. Esa parte ustedes la pueden encontrar en la guía 2015, salida en el Circulation con relación al manejo de la endocarditis infecciosa. Entonces, antes de la cirugía, en el pre y el postioperatorio, se le debe hacer a estos pacientes una angiografía coronaria, se le debe hacer para valorar si el paciente tiene o no enfermedad coronaria y poder detectar si hay algún tipo de cambios importantes que requieran tratamiento inicialmente. Se debe considerar si el paciente tiene vegetaciones gigantes, tomar en cuenta si el paciente tiene otras infecciones extracardíacas importantes que deben eliminarse antes de la intervención quirúrgica para evitar las complicaciones durante el perioperatorio de la cirugía del paciente. Valorar la realización y se debe hacer una ecocardiografía intraoperatoria para delimitar la ubicación y ayudar en la guía del tratamiento y en el seguimiento del proceso quirúrgico. En la cirugía, básicamente, el enfoque va a estar, primero, determinar qué técnica se va a utilizar, cuál es el enfoque que se va a utilizar, con el objetivo de determinar y eliminar los tejidos que están infectados, hacer una reconstrucción morfológica de la estructura cardíaca, reparar la válvula, extirpar el tejido dañado, colocar una prótesis, colocar parche, ya sea autólogo o de pericardio, hacer una reconstrucción en el lugar donde se produjo la endocarditis en ese paciente. A veces, lastimosamente, algunos de nuestros pacientes, cuando entran al procedimiento, es tan extensa la endocarditis que el paciente incluso puede que entre en el paciente y no se pueda hacer una reparación por el daño tan significativo. Es importante tomar en cuenta desde el punto de vista quirúrgico la mortalidad, la morbilidad y las complicaciones que pueden tener el paciente, lo cual va a depender del agente causal, del compromiso y el estado hemodinámico y estructural del paciente antes de la cirugía. Y hay que tomar en cuenta que esos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, si no lo tienen ya desde antes de la cirugía, pueden tener un riesgo aproximado de un 15% de falla multiorgánica, sepsis incurable, insuficiencia cardíaca, coagulopatía, ACV, que pueden terminar con la vida del paciente. Importante destacar que los pacientes que son sometidos a cirugía por endocarditis pueden requerir más adelante la necesidad de colocarse un marcapaso transitorio o definitivo, ya que generalmente la endocarditis del lado izquierdo suelen afectar la continuidad mitroaórtica muy relacionada con el lugar por donde circulan el paquete vascular, el paquete nervioso del sistema de conducción eléctrica del corazón de nuestros pacientes. Entonces, como dije anteriormente, la disección quirúrgica, un equipo multidisciplinario. Hay que tomar en cuenta
que la mortalidad del paciente con falla cardíaca es de un 21% con manejo quirúrgico. Fíjense qué tan alto. Y hasta un 45% en los pacientes que tienen un manejo médico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que independientemente del tratamiento quirúrgico o médico, existe un riesgo independiente para mortalidad a 6 meses en esos pacientes que tienen endocarditis infecciosa, que depende mucho de que el paciente haya quedado con un estado mental anormal, falla cardíaca moderada grave, la etiología bacteriana distinta del Streptococcus viridans, tratamiento médico sin necesidad de cirugía valvular, que pueden tener una mayor o menor repercusión en nuestros pacientes. Las intervenciones quirúrgicas tempranas deben tomarse en cuenta para los pacientes que tienen Staphylococcus aureus, hongo o microorganismos que son altamente resistentes. Pacientes que tienen bloqueo cardíaco, abscesos anulares, lesiones penetrantes destructivas, son pacientes que deben considerarse someterse a cirugía. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen embolias recurrentes y tienen vegetaciones persistentes o vegetaciones grandes mayores de 10 milímetros en válvula nativa. La intervención quirúrgica en las válvulas protésicas está indicada hasta en un 50% de los casos de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Básicamente conlleva un debridamiento de quirúrgico, reemplazo de la válvula, una limpieza general de todo el área de donde estaba, y es importante tomar en cuenta que esta enfermedad valvular protésica puede producirse de forma temprana en los primeros 60 días de la postquirúrgico, en cuyo caso se considera como nosocomial, intermedia entre los 60 días y un año, y tardía cuando se produce más de un año después de la cirugía. Se debe considerar intervención quirúrgica en los pacientes que tienen válvula protésica con infección recurrente. En aquellos pacientes que tienen infección de los dispositivos cardíacos, se debe realizar una eliminación completa del dispositivo y volver a colocar otro, tomando previamente la previsión de que se haya tratado el microorganismo causal apropiadamente. Dentro de las complicaciones tenemos de la endocarditis, los eventos neurológicos que mencionábamos anteriormente, de un 20 a un 40%. La embolia generalmente es la más común. El Staphylococcus aureus es la causa de la mayoría de los casos de complicaciones embólicas cerebrales, sobre todo el ictus, y no se contraindica la cirugía en un paciente con un pronóstico, de una cirugía, a menos que el pronóstico neurológico del paciente sea muy malo, en lo cual pues entonces la mortalidad sería muy alta. En cuanto a las complicaciones neurológicas, es importante destacar que se recomienda retrasar la cirugía si existe una indicación permanente o que el paciente va a quedar con un riesgo permanente de embolia cerebral asintomática. La cirugía se debe posponer al menos un mes después de que el paciente haya presentado una embolia cerebral o una hemorragia intracraneal relacionada con la endocarditis. Y se debe considerar las neurocirugías endovasculares por aneurismas intracraneales grandes o que estén en aumento o hayan tenido ruptura, que son las principales recomendaciones desde el punto de vista neurológico. Entonces, otras complicaciones están los aneurismas infecciosos vasculares, que se pueden tomar en cuenta y diagnosticarse por angiografía simple. La insuficiencia renal, que puede estar presente en un 30% de los casos, suele ser de mal pronóstico y multifactorial, como mencioné anteriormente. Dentro de ello está el uso de los aminoglucósidos y la vancomicina y un seguimiento inadecuado a la función renal en el contexto de la endocarditis infecciosa. Pueden existir complicaciones reumáticas, como puede ser artritis periférica, espondilocistitis, generalmente producida por estreptococo, abscesos esplénicos, miocarditis, pericarditis, que generalmente son producidas por el Staphylococcus aureus. Las recurrencias pueden estar entre un 2.7% hasta un 22.5%, recaída versus reinfección. Y son más frecuentes los pacientes que utilizan drogas endovenosas.
La supervivencia a 10 años puede rondar entre un 60 y un 90% y 15 a 20 años de un 50%. Los factores asociados a la mortalidad básicamente son la duración de la hospitalización, la edad y las comorbilidades, sobre todo la insuficiencia cardíaca. Finalmente, es importante destacar que la endocarditis infecciosa es un proceso inflamatorio cardiovascular que tiene una repercusión sistémica y que es importante para nosotros estar pendiente de su presentación en todo paciente que tiene patologías congénitas, alteraciones miocárdicas vasculares, en pacientes que son inmunocomprometidos, pacientes que son sometidos a procedimientos endovasculares, procesos de diálisis, colocaciones de catéteres endovenosos, con los cuales se dura un tiempo prolongado. El pronóstico de la endocarditis infecciosa depende de la detección temprana y el aislamiento y tratamiento oportuno del germen causal. La cirugía de la endocarditis infecciosa, aunque puede tener una alta mortalidad, es la única oportunidad que le podemos ofrecer a ese paciente de que no fallezca producto de la endocarditis. Muchísimas gracias y disculpen todo lo largo que ha sido esta conferencia. No, doctora, muchas gracias a usted, en verdad. Súper informativo la charla y necesaria. Como bien sabemos, la endocarditis es una enfermedad que realmente es infrecuente y puede ser fácilmente descartada como diagnóstico en un paciente, razón por la cual era muy necesario tener esta información. Se lo agradecemos, doctora. Bien. Preguntas, sugerencias, cualquier pregunta, aporte, pues estamos acá para poder apoyarlos en lo que podamos retroalimentar. Claro, sí. Para culminar ya la parte de la doctora, nos gustaría saber si tienen algunas preguntas. También si no lo quieren, o sea, si quieren, también lo pueden escribir, si así lo desean. Doctora, hay una pregunta que tenemos, la escribieron. Hay una persona que pregunta que si el daño a la córnea causado por la endocarditis infecciosa en pacientes inmunocomprometidos puede causar ceguera a largo plazo. Eso va a depender de la magnitud de la lesión vascular que tiene el paciente. Si se produce una lesión de un vaso y es un vaso importante, depende del lugar de la lesión, de la progresión de esa respuesta inflamatoria en el lugar de la hemorragia que se produce, pero sí puede serlo desde el punto de vista tanto agudo como crónico. Todo va a depender de la severidad del evento hemorrágico o del evento embólico que produjo la lesión en la retina. Muy bien, doctora. Muy bien. También nos hacen una pregunta de cuáles son las complicaciones más graves en los pacientes inmunocomprometidos. Bien, en los pacientes inmunocomprometidos hay que tomar en cuenta lo siguiente. El paciente que es inmunocomprometido de por sí es un paciente que muchas veces el diagnóstico de la endocarditis infecciosa suele retrasarse, precisamente porque el paciente inmunocomprometido suele tener síntomas sistémicos, astenia, dinamia, debilidad general. Son pacientes que muchas veces no tienen fiebre. Sin embargo, podemos encontrar en estos pacientes un deterioro importante de la calidad de vida del paciente. Y si no se piensa en los factores de riesgo que puede tener ese paciente inmunocomprometido, se hace un diagnóstico tardío. Entonces, mientras más tarde se hace el diagnóstico de la endocarditis, más tiempo tiene ese proceso infeccioso para poder dañar el aparato valvular, romper cuerda tendinosa, perforar una válvula y generar una insuficiencia mitral aguda, una insuficiencia aórtica aguda, y eso va a traer como consecuencia en ese paciente una insuficiencia cardíaca aguda por una condición valvular. Y si estamos hablando de un paciente que está inmunocomprometido, entonces, perdón,
estamos hablando de un paciente que estaba inmunocomprometido, entonces ahí viene todo el problema. Estamos en un paciente que es vulnerable, en el cual vamos a tener que plantearnos sometimiento a un procedimiento quirúrgico para poder salvar la vida del paciente. Y todo eso aumenta la morbilidad y la mortalidad de ese paciente. El mayor problema de los pacientes inmunocomprometidos es precisamente el hecho de que alrededor de ellos siempre aparecen síntomas y signos sistémicos que pueden estar relacionados con la enfermedad de base de ese paciente. Entonces, el diagnóstico de endocarditis suele ser un poco más tardío y cuando viene a hacerse puede estar relacionado ya con las complicaciones, con la presencia de las complicaciones. Ok, doctora. Tenemos otra preguntita, doctora, que alguien pregunta que cuál usted diría que es el signo más característico de la endocarditis infecciosa. ¿Cuál se puede destacar más? Bueno, eso va a depender, porque desde el punto de vista ecocardiográfico, desde el punto de vista clínico, el hallazgo de una vegetación es de un artefacto inicialmente, el hallazgo de un artefacto a nivel de una válvula cardíaca, inmediatamente eso te prende el bombillo sobre una endocarditis infecciosa, el hallazgo de una vegetación. Sin embargo, el hecho de que tú puedas encontrar en ese paciente embolizaciones periféricas o sistémicas sin una causa aparente, sin usted ver exactamente la lesión vascular que puede estar produciéndola o que el paciente no tiene una arritmia, entonces pensar en endocarditis siempre que existen esas embolizaciones es una forma de prender ese farol que nos puede poner a prevenir en el paciente las complicaciones de la endocarditis. Perfecto. Entonces, doctora, tenemos una última pregunta. Preguntan en qué parte de la válvula suelen aparecer las vegetaciones con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia, generalmente sobre la válvula auriculoventriculares, suelen estar en el borde de los velos auriculares, de las caras auriculares. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Entonces, aquí damos un cierre formal a la ronda de preguntas y del mismo modo agradecemos a la doctora por acompañarnos hoy en esta conferencia. Esperamos realmente que les sirva en su carrera a todos y de igual forma contar siempre con la colaboración de la doctora. Gracias. A su orden siempre, siempre estamos disponibles. Cualquier información, cualquier cosa que puedan necesitar, no solamente desde el punto de vista de una conferencia, sino desde el punto de vista humano, como compañeros, como médicos que somos todos. La oportunidad de poder servir en lo que sea, siempre estamos dispuestos. Muchas gracias, doctora. Antes de terminar, perdón, hay una última pregunta, perdona. Están en el chat si son frecuentes, si es frecuente encontrar vegetaciones en jóvenes. Sobre todo en jóvenes, las vegetaciones se pueden encontrar en los jóvenes que utilizan drogas endovenosas. Dígase esos pacientes que utilizan cocaína, que se inyectan crack, uso de jeringuillas mal higienizadas. Entonces, en estos pacientes jóvenes suelen hacer endocarditis de las válvulas derechas, sobre todo sobre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, mayormente la tricúspide. En esos pacientes sí se pueden encontrar vegetaciones, pero también se pueden encontrar vegetaciones no solamente porque sea joven. Esto va a depender siempre de qué patología de base tiene el paciente, porque si tú tienes un paciente con una cardiopatía congénita o un paciente que tuvo fiebre reumática y tiene afectación valvular, entonces tú puedes tener un paciente joven, dígase entre 12 y 45 años, que puede desarrollar endocarditis infecciosa por el sustrato que trae la endocarditis, la enfermedad valvular, la patología congénita que trae ese paciente lo hace vulnerable. Entonces, ese joven puede tener vegetaciones si se expone
a una condición bacteriana sobre la condición de base que tiene. Por otro lado, los pacientes mayores también, los que tienen artropatías degenerativas, como es el caso de la estenosis aórtica degenerativa, en los pacientes ya mayores de 55 años, pueden traer vegetaciones. Igualmente, los pacientes que ya han sido intervenidos y que son portadores de prótesis mecánicas o biológicas pueden también desarrollar endocarditis si no se toman las previsiones del lugar en cuanto a la profilaxis previo a la realización de procedimientos con riesgo de bacteriemia. Perfecto, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, de nuevo, doctora. Aquí, chicos, ya entonces terminamos la charla. Ya finalizamos y se pueden ir ya. Que tengan buenas noches todos. Bien. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora.